nivel, el día a día de un actor es bastante exhaustivo, ya que tenemos que empezar desde una hora bastante temprana aquí dentro y nos podemos pasar fácilmente una media de 6 a 8 horas diarias. Yo creo que lo fundamental en lo que nos centramos siempre es en aumentar la energía de la mejor manera. El primer reto, por así decirlo, de este montaje ha sido la cantidad de personajes que tenemos cada uno, porque son muchos personajes y somos pocos actores. Una experiencia muy positiva y nada, con ganas de salir al escenario, de hacerlo y disfrutarlo, que para eso al final es lo que hay que hacer, es disfrutarlo. Monos rusos. Somos monos rusos. En un montaje teatral no hay verdades absolutas, hay caminos y procesos completamente distintos. En principio, mi visión de un montaje teatral es aquello que quieres conseguir, el material del que dispones y el camino que trazas para llegar a ese objetivo que te has propuesto. Pero básicamente un proceso de dirección de un espectáculo es la tridimensionalidad de un texto teatral o de un proyecto inicial que luego se ha de dimensionar en el escenario, con todo lo que implica darle volumen a un elemento plano como es un texto. Primero suelo intentar relajarme, primero intento una relajación de todo el cuerpo y luego lo activo. Lo activo desde un punto más neutro, entonces activo tanto cuerpo como mente para estar preparado y predispuesto al trabajo teatral. Hemos partido de la animalización, hemos partido del trabajo con los monos, empezamos trabajando la corporidad del simio y todo esto, y incluyéndolo en cada personaje hasta que ha ido humanizándose, algunos más y otros menos. Le doy presencia a la palma de mis manos y a los dedos, a mis axilas. Respiro desde las axilas, no me olvido de introducir el aire buscando el olfato, oler el espacio, movilizando las aletas de la nariz. Realmente la gente cuando ve a los actores, pues muchas veces llevan solo ellos el mérito, pero el mérito está también el que te ilumina bien y el que te saca guapo y te pone la luz en el momento exacto, así que obviamente hay que reconocérselo. Que por mucho que esto lo trabajes. Cualquier oficio aleatorio y relacionado con nuestro trabajo nos beneficia. El fotógrafo, el que que diseña el cartel, la persona que nos graba, trabajos como el que estás desarrollando tú de estudio, de seguimiento de un proceso de trabajo. Todo esto nos hace volar, nos impulsa, nos hace crecer, nos hace seguir. Entonces, todas esas tareas colaterales que están alrededor nuestra son importantes. La parte vocal, por así decirlo, la parte de encargarnos de la canción, de retocar, de cómo llevar las voces y todo eso, a mí es lo que siempre más me interesa. Cuando voy hacia abajo, tonalidad baja, busco direccionalidad arriba. Cuando voy arriba, busco direccionalidad abajo. El teatro es una oportunidad de adentrarse en 1000 ventanas y observar y aprender de 1000 cosas. El teatro tiene la facultad de, al tener tanta diversidad, tanta opción, tanta temática, de sumergirte en un mundo, salir de ese, entrar en otro, volver a salir de ese, volver a entrar en otro, lo cual representa un aprendizaje constante para los que somos personas de un ámbito determinado, somos personas que nos gusta estar instalados en un local, en una localidad. El teatro es viajar.